Bienvenidos al webinar de hoy. Yo soy María Gris, New Business Manager de MDirector. Ya conocéis muchos nuestra plataforma, otros pues sois nuevos, entonces espero que os guste el contenido que os vamos a mostrar hoy. Está conmigo María Luisa Duques, la experta invitada, es la persona encargada de la parte de delivery de nuestra plataforma. Entonces, bueno, pues con ella vais a aprender un poquito pues, lo que viene siendo evitar el spam, intentar llegar a inbox y todo lo que todos los enviadores queremos. Entonces, bueno, por saber un poquito, porque sepáis un poquito sobre nosotros, MDirector pertenece al grupo ISPD. La plataforma en concreto, pues enviamos más de 600 millones de envíos al mes, tenemos más de 17 años de experiencia en el mercado. Y bueno, pues tenemos presencia en bastantes países, como veis, pues tenemos también oficina en México y pues bueno, la plataforma podéis encontrar varias funcionalidades, algunos ya la conocéis, como email y SMS, automation y landing page. ¿Qué vamos a ver en este webinar? Bueno, pues para empezar van a ser los factores clave, como os decía, de cómo llegar a inbox o a la bandeja de entrada. Vamos a ver también los errores que se cometen más habitualmente a la hora de enviar los emails y por qué caen a spam. Y vamos a ver también un poquito de estrategia para mejorar esa entrega y algunas buenas prácticas para llegar a inbox. Y al final vamos a tener una parte de preguntas y respuestas. ¿Qué recibiréis después del webinar? Esto es importante porque los que habéis asistido, tanto como los que no habéis podido asistir, pero estáis registrados, vais a recibir después la grabación de este webinar, esta presentación que estáis viendo y unos recursos extra que son una checklist de buenas prácticas para el tema de la entregabilidad de los emails y además pues, también ofrecemos un código de descuento exclusivo para los 20 primeros canjes pues, que se produzcan tras el webinar, que seguro que os viene muy bien. Vale. Bueno, pues por hacer una pequeña introducción, la entregabilidad, por poneros en contexto, que seguro que los que estéis ya conectados, pues sabéis un poquito de esto y por eso os interesa, es la capacidad de un correo, ¿no? Como bien describe nuestra presentación, de llegar a la bandeja de entrada del destinatario sin que sea pues bloqueado o enviado a spam. Entonces, tenemos varios beneficios clave y usos comunes respecto al tema de la entregabilidad, como son aumentar el número de aperturas, es decir, si nuestro correo no llega a la bandeja de entrada, es más posible que no lo abran. Mejoramos las conversiones. Lógicamente, si yo abro el email, más posibilidades tengo de llevar a cabo esa compra o hacer clic en ese call to action que queréis exponer en la newsletter. Y protegemos también la reputación, evitamos pues, ser marcados como spam y de este modo pues, también, lógicamente, optimizamos las campañas con mejores resultados. Vale, y bueno, por explicar un poquito la parte un poco más técnica, que luego va a profundizar María Luisa, lógicamente, uno de los factores clave para llegar a la bandeja de entrada es autenticar la dirección de email. Esto es un tema que va a explicar ella mucho mejor ahora, pero básicamente se trata de configurar pues el SPF, el de Kim, el de Mark dentro de nuestro dominio para que nuestros correos tengan la capacidad de estar personalizados y configurados y así poder tener mejor entrega, ¿vale? Esto afecta, bueno, afecta en el sentido bueno de la palabra, beneficia a la reputación del remitente y también es muy importante, otro factor para llegar a inbox, tener una buena calidad de base de datos. También vamos a tocar este tema porque es muy importante que conozcáis que no solo influye el remitente personalizado y la plataforma con la que se envía el email, sino también otros aspectos como puede ser la calidad de la base de datos a la que estáis enviando los emails, ¿vale? Y ya esta parte, pues yo me hago a un lado, dejo a María Luisa, que es la experta, y nada, espero que os sea muy útil y al final del webinar, pues veremos un poquito preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, María. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes, buenos días a Latinoamérica y buenas tardes a los que estéis por España o Europa. Vale, mi parte fundamentalmente, que es el grueso de toda la presentación, van a ser dos inputs. Uno, vamos a ver diferentes tipos de consejos para evitar entrar en la carpeta de spam y que nuestros emails alcancen el inbox. Y la segunda parte de mi parte, de mi presentación, van a ser las estrategias para mejorar esta entregabilidad cuando ya vemos cuando vemos que tenemos posibles problemas para llegar al inbox.
Vale, en esta primera slide vamos a empezar a ver todos los tips de errores comunes o mejoras que debemos hacer. Lo primero y fundamental de todo, siempre que se empieza en email marketing, que tú coges, te das de alta en MDirector y dices, vale, voy a hacer campañas de email marketing, es tener una base de datos. Esa base de datos tiene que ser adquirida con un consentimiento explícito por parte de los suscriptores, un consentimiento legítimo. Para hacer este tipo de prácticas, conseguir, pues tienes tus formularios web donde consigues estas direcciones de correo y se suele aplicar single y double opt-in. Tanto el single como el double opt-in son absolutamente esenciales. Porque el single opt-in es únicamente cuando se registran en nuestra página web y les llega un mail de confirmación de que se han registrado en la web, y el double opt-in es cuando ese email, que es un welcome email, aparece activar, por ejemplo, la cuenta. Cuando ese suscriptor da a activar la cuenta, ya tienes el consentimiento absolutamente explícito, no solo la recogida del email y mandar el transaccional, sino que él acepta explícitamente a recibir tus comunicaciones. Eso es fundamental porque lo que no queremos, además de esto tiene implicaciones legales, lo que no queremos es molestar a la gente enviando correos electrónicos que no desean recibir. Luego, una vez estás enviando las campañas de email a esos suscriptores, hay que tener el link de baja siempre, el footer bien visible en los correos. No vale esconderlo o ponerlo muy pequeño para que los suscriptores no puedan darse de baja de forma, digamos, fácil. Porque si no pones que el link de baja sea completamente visible y accesible, lo que van a hacer los suscriptores, si se quieren dar de baja, es marcarte como spam. Y eso es peor porque eso afecta a tu reputación. Sin embargo, si se dan de baja en el footer, únicamente lo que hacen es darse de baja sin afectar a tu reputación. También en MDirector tenemos la posibilidad de usar la cabecera anti-spam. Esto es una funcionalidad que se da en MDirector y es que además del footer, que eso es obligatorio, también la cabecera anti-spam no es obligatorio, pero tenemos la posibilidad de que aparezca un cuadro de diálogo arriba de nuestros mails en el que ponga deseado o no deseado. Y ahí los suscriptores pulsen si lo quieren el mail o si no lo quieren el mail para evitar que nos marquen de nuevo como spam y dañar nuestra reputación. Una recomendación que últimamente he visto que es aconsejable hacer y que no es una recomendación que se diga mucho, es evitar únicamente conseguir direcciones corporativas. Hay muchas empresas que únicamente quieren que se registren en sus formularios web direcciones corporativas. Primero, tenemos que tener en cuenta que hay gente que no tiene dirección corporativa, podría ser el caso, y quiere registrarse con su email personal. Pero también hay que tener en cuenta que si registras una dirección corporativa, hay una gran rotación laboral. Puede ser que una persona esté trabajando en un sitio durante 2, 4 años, pero no lo esté durante 5 años o 7 años. Entonces, esa dirección se queda por detrás, ya no hay nadie y estás enviando emails a direcciones corporativas que a lo mejor ese trabajador ya ha dejado esa empresa. Entonces, no únicamente restringir los formularios web de recogida de email, de captación a direcciones corporativas, porque se pueden quedar luego vacías. Vale. Otro tip absolutamente aconsejable cuando estamos enviando campañas de email marketing, ya tenemos la base de datos y empezamos a enviar. Una recomendación fundamental es segmentar por dominios, no solo por dominios, sino por las características del usuario y del comportamiento. En los formularios web, cuando recogemos los emails, contra más información recojamos de los suscriptores, gusto, región en la que viven, edad, si es hombre o mujer, contra más información y características del mismo nos permitirá hacer una segmentación mejor del público al que queremos impactar. Por ejemplo, si somos una empresa de moda y hacemos campañas tanto para España como para Argentina, pues si tengo la región de ese usuario, no le voy a enviar a Argentina ahora que a lo mejor cuando están en verano no están en verano. Ellos están en verano, pero en Europa se está en invierno y viceversa. Entonces, segmentar por este tipo de características es importante porque si alguien de Argentina, cuando nosotros estamos en invierno, ven un mail de una campaña de ropa de invierno, pues
va a decir, pues no van a tener ningún interés en ese tipo de correos. Eh, Voy a entrar un poco más en detalle en esto un poco más adelante. Luego, si podéis enviar los envíos que hacéis en bloques lo más repartido en el tiempo, eso facilita la entregabilidad. No es lo mismo enviar, si tengo que enviar 200.000 emails hoy, si puedo evitar enviarlos todos de golpe y puedo segmentar, dividirlos en bloques, digamos, pues a las 9 de la mañana que salga una proporción, una parte, a las 10 otra, a las 11 otra, contra más las repartas en el tiempo, mejor, incluso en días sucesivos. Eso ayuda también a la entregabilidad, pero siempre manteniendo un volumen y una frecuencia, es decir, una cadencia estable. Eh, Sigamos. Algo fundamental en lo relativo a la base de datos. La palabra fundamental en el email marketing cuando haces campañas de email marketing es el engagement, es decir, el compromiso que tus suscriptores tienen con tus comunicaciones. Si no tienes engagement, por mucha base de datos en volumen que tengas, no va a funcionar. Puedes tener millones y millones de emails registros en tu base de datos, pero que si no tienes ningún tipo de engagement con esos suscriptores, la base de datos no va a funcionar, falla. Por mucho que envíes, por muchas tácticas que intentes, tal, hay que siempre intentar empezar teniendo una base de datos con engagement. Y si no se tiene, lograr ese engagement. Por eso es importante siempre monitorear y detectar el comportamiento de los usuarios, así como segmentar en función de gustos, que he dicho antes, para enviarles comunicaciones que les resulten atractivas y lograr ese engagement. Lo que he mencionado, solicitar información de tus usuarios, las características y features de los mismos, gustos, dónde residen, si es hombre o mujer, etcétera. eh, Intentar al principio, cuando se empieza a enviar y a probar con una plataforma de email marketing, si tienes una base de datos grande o más o menos grande, empezar a enviando a los usuarios que tengan una actividad o que puedas considerar que tienen una actividad más reciente, que se hayan suscrito, hayan tenido interacción con tu página web hace poco, etcétera. Y luego ir insertando a los usuarios, los suscriptores con actividad que tienen menos actividad de forma progresiva. Una vez estás enviando y estás enviando a todos tus suscriptores, pero empiezas a percibir que hay suscriptores que no tienen, que no abren tus mails, absolutamente, prácticamente nada, que no interactúan con los mails, que no tienes conversiones, yo siempre recomiendo quitar o apartar de tu lista principal a los usuarios que no abrieron tus mails mínimo en 6 meses. El engagement, como digo, el engagement es fundamental. Sin engagement no conseguimos nada. ¿Qué podemos hacer para conseguir engagement? Relativas al contenido. Pues hacer creatividades con temas, newsletter con temas atractivos, que les generen interés a los suscriptores, que abran el email, que interactúan con el email, que lo vean, que hagan clic, etcétera. Que el contenido sea interesante para los mismos. Esto tiene mucho que ver con lo que hemos dicho de la segmentación. No si es posible evitar enviar emails a aquellos usuarios que no tengan interés en ese contenido. Por ejemplo, si yo soy una marca que me dedico a vender ordenadores, pero también a vender, yo qué sé, moda, pues sé que algunos suscriptores a lo mejor no están interesados en mis mails de moda o de videojuegos. Pues intentar evitar eso, intentar evitar enviar correos electrónicos con contenido que no sea relevante para el suscriptor. Siempre segmentando por intereses y características. ¿Qué es lo que nos hace llegar a spam? Lo que nos hace llegar a spam básicamente es empezar a tener un bajo nivel de aperturas, eso ya es una señal crítica. Si ya, digamos que una tasa de apertura del 30% o más, eso es bastante bueno, consideraría incluso del 25%, en esos rangos, pues ya es bueno.
Pero si te estás moviendo ya en tasas, que ves que tus tasas de apertura están bajando muchísimo, eso es una señal de que tus suscriptores están perdiendo engagement, que no abren tus mails, que hay falta de interés. Ya si empiezas a recibir feedback loose, quejas de spam, si eso ya empieza a dañar absolutamente tu reputación. Esto no solo hace que haya una señal crítica de que tus suscriptores no están interesados en tus comunicaciones, sino que además va a empezarte a dañar la reputación. Altas tasas de mensajes sin lecturas, es decir, que no tengas clics, que no tengas, perdón, que no tengas aperturas, pero tampoco que tengas clic, y alto número de bajas de feedback loop, es decir, que se den de baja en el footer. Esto ya son claras señales de que tus emails no tienen engagement y va a empezar a ir mal la cosa. Entonces habría que empezar con técnicas de segmentación o analizar la base de datos, ver qué tipo de suscriptores tienes y cómo arreglar este, este problema. La reputación de vale, en MDirector, para saber si tienes, digamos, si tus suscriptores están abriendo vuestras newsletters, vuestras comunicaciones, tenemos un- una categorización de los suscriptores por estrellitas. Está la estrellita roja, ninguna estrellita, 1 hasta 5, ¿vale? De -1 hasta 5. Esta categorización se llama reputación del contacto y se basa en un algoritmo de reputación, que es este que vemos aquí. Todos los suscriptores, cuando metemos en base de datos a un nuevo suscriptor, empiezan con la estrellita roja, que es -1. ¿Vale? En cualquier momento que ese suscriptor nuevo suscriptor, abra un email, en cualquier momento se va a reputación 5. Si inmediatamente abre un email, se va a reputación 5. Si le has enviado 5 emails y no ha abierto ninguno, pero abre uno, perdón, si le has enviado 5 emails y no ha abierto ninguno, se va a reputación 4. Si le has enviado 10 emails, no ha abierto ninguno, se va a reputación 3. Si le has enviado 15 y no ha abierto ninguno, se va a reputación 2. Y si le has enviado más emails y han pasado además 30 días, se va a reputación 1 y luego pasa a reputación 0. Bueno, este es el algoritmo, es fácil de entender. Aquí una cuestión en el algoritmo es que 60 días sin abrir un email más 10 emails enviados hacen que el usuario, da igual en la reputación en la que esté, pero hacen que el suscriptor se vaya a reputación 0. Pero tienen que ser las dos casuísticas a la vez, es decir, tiene que haber tanto haber pasado 60 días y que además le hayas enviado 10 mails y no haya abierto ninguno de estos emails. Un momentito, perdón. Vale. Y si, bueno, en lo último que he dicho, vale, bueno, podemos pasar esta slide ya. Perdonad que tengo un problemita. Vale. Bueno, creo que el algoritmo es bastante intuitivo viéndolo y de saber, aquí recordar que es un más, que tienen que darse las dos condiciones a la vez y así se categoriza los suscriptores en función de la reputación en MDirector. Por estas estrellitas, que estas estrellitas funcionan de acuerdo a este algoritmo. Vale, la importancia de la IP, y dominios y el remitente personalizado. Algo muy importante es hacer uso de un dominio personalizado. En MDirector damos la opción de usar el dominio estándar, pero si podéis comprar un dominio y personalizarlo, esto mejora muchísimo el reconocimiento de marca, porque es no lo mismo que un mail se ha enviado por fulanito de tal arroba en, un dominio estándar que fulanito de tal arroba mimarca.com. Pues tu marca ya genera un reconocimiento y eso
para mí es una de las cosas más importantes, porque te distingue mucho y también facilita muchísimo el engagement. Saben de quién están recibiendo esos emails. Si no usas un dominio personalizado y usas un estándar, realmente no saben de dónde están recibiendo esos mails y desincentivas un poco a que lo abran. También recomiendo que si haces uso de envíos masivos y envíos transaccionales, eh, usar subdominios distintos para cada uno. Es decir, para transaccionar es usar un subdominio en concreto y para masivos usar otro subdominio en concreto. Y el dominio personalizado, aquí pone dominio en la slide. Sin embargo, lo mejor es que sea subdominio. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos usando nuestro dominio en nuestra página web para otros fines, de nuestra empresa para otros fines, y aparte también estamos usando ese dominio para email marketing. Esto puede hacer que la reputación se desvirtúe. Contra más segmentes las cosas, mejor. Usa tu dominio principal para tus actividades en concretos de tu marca, y para email marketing usar subdominios siempre. Yo siempre esto es lo que recomiendo y es lo que mejor funciona también para no desvirtuar las estadísticas de reputación, analíticas, etcétera. En cuanto al dominio que queremos usar o subdominio que queremos usar, este tiene que estar autenticado. Tiene, como ha dicho mi compañera, tiene que tener el SPF, el de KIM y el DIMAR de forma obligatoria, aunque el DIMAR sea en polisinone. Cuando os pasemos la presentación, habrá un link en el mismo que deriva, en la anterior slide, hay un link en el mismo que deriva a cómo se configuran este SPF de Kimi y de Mark en la plataforma MDirector. No me voy a meter en este asunto ahora a explicar las autenticaciones porque, bueno, porque es muy largo de explicar, y también porque hay un webinar también antiguo mío. Si os metéis en YouTube en mdirector.com, podéis encontrar un webinar de cómo configurar el SPF, el de Kim y el DMARC correctamente. Es absolutamente obligatorio. Además, tras los nuevos requerimientos de Yahoo y Google, hay que configurarlo sí o sí para hacer email marketing con plataformas como MDirector. Verificar si tu dominio está en una lista negra y la reputación del mismo periódicamente. Verificar si un dominio está en una lista negra es bastante fácil. Hay herramientas online como MX Toolbox, etcétera, en la que te sale si el dominio se ha blacklistado. La reputación es más complicada de evidenciar. Lo más recomendable suele ser fijarte en las métricas durante el envío de tus campañas, aperturas, clic, conversiones. Y, por ejemplo, también tenemos el Google Postmaster Tool, que ahí sí que se ofrecen KPIs de lo que envías a Gmail sobre tu reputación de dominio. Luego, el tema de si IPs, el tema de la duda de si hay que usar IPs dedicadas o compartidas. IPs dedicadas o una IP dedicada se suele usar cuando envías más de 1 millón de emails por mes. Si no, siempre es recomendable, mejor, si no envías 1 millón de emails por mail, es mejor beneficiarte del uso de IPs compartidas, que además comparten la reputación con otros enviadores de correo electrónico con más o menos tu misma casuística en cuanto a volumen. Algo a considerar es que la reputación puede variar de un cliente de correo a otro. Puedes tener una buenísima reputación en Gmail, pero puedes tener una muy mala reputación, por ejemplo, en Hotmail. ¿Por qué? Porque en Hotmail a esos suscriptores te hayan reportado como spam, o porque no hayan leído tus mails, cualquier otra casuística. Entonces, por eso es muy importante segmentar. No solo segmentar por reputación, sino también segmentar por dominios. Si en Gmail me está yendo muy bien, segmento mi lista y sigo enviando como lo estoy haciendo. Pero si veo que, por ejemplo, en Hotmail tengo cierre de conexiones, no entro en spam, pues apartar la base de datos del grupo Outlook Hotmail y hacer una estrategia destinada a mejorar la reputación sobre los correos que envío a este cliente de correo.
Algo que es súper recomendable también es usar en los enlaces del body de tus correos electrónicos newsletter el HTTPS en lugar del HTTP, porque el HTTPS indica que es seguro para esto, que el tracking el del correo es seguro. Para esto se tiene que comprar un certificado SSL que no vale mucho dinero cuando tienes un dominio personalizado ya gestionado y es el que estás usando, pues solicitas un certificado SSL y se pone un tracking HTTPS personalizado. Vale. Eh, ¿Cómo optimizar el contenido y diseño del email? Bueno, esto es un poco lo de siempre, ¿no? Que no uséis todo el rato imágenes y que en la newsletter sea toda imagen. En la newsletter tiene que haber imagen y texto, 40% máximo de imagen y 60 mínimo de texto, respectivamente. Un 40-60 es la regla. Que los diseños sean totalmente responsive, es decir, que se puedan visualizar correctamente tanto en móvil, en tablet, como en el ordenador normal de sobremesa, en la pantalla. Dejar claro el call to action. Es decir, que el email, en la newsletter, el call to action es llamar a la acción del suscriptor. Es decir, que si quieres que compre un producto, pues déjalo claro con un botón, que hagan clic en el botón, guiarle al suscriptor en esa newsletter de modo accesible para que quede claro cuál es la llamada a la acción para que el suscriptor haga clic. Evitar utilizar palabras spam. Bueno, aquí hay un gran debate. Como he dicho antes, lo fundamental en tus campañas de email marketing para tener buenos resultados es que tengas engagement. La palabra engagement es fundamental. Si tú tienes un gran engagement con tus suscriptores, es indiferente que uses palabras spam o no. ¿Por qué? Porque esos suscriptores ya te están abriendo, tienes buena reputación, buenas métricas, etcétera. Entonces, es un poco indiferente que uses palabras que son consideradas o no spam. ¿Cuándo es el problema? El problema es que cuando tienes una base de datos sin mucho engagement o ya con problemas de engagement y encima además estás usando palabras spam. Pues esto hay que evitarlo, tipo poner, yo qué sé, porcentajes de descuentos en mayúsculas y con exclamaciones en los subject, etcétera. Pues este tipo de prácticas, cuando no tienes engagement, lo que va a hacer es que palabras spam van a ser percibidas como spam y entonces te van a llevar efectivamente a terminar en tal carpeta. En cuanto al HTML, el HTML básicamente lo que hay que tener en cuenta es que el HTML de una newsletter para envíos de campañas de email marketing no es igual que el HTML de una página web, porque hay veces que la gente usa el mismo HTML que se usa, que es propio para página web. No, el HTML para newsletter es completamente diferente. Aquí os he dejado un link, perdón, que podréis revisar, es un artículo en nuestra Knowledge Base que podréis revisar como los tips principales para que tu HTML sea correcto en el envío de newsletter. Vale, pasamos al segundo punto de la presentación, que son las estrategias para mejorar la entregabilidad. Este punto viene enfocado a cuando ya has hecho, bueno, no solo pero sí, cuando has hecho campañas ya de email marketing y empiezas a ver y tienes problemas, empiezas a ver que no abren tus mails, que prácticamente no tienes clics y que tu reputación se ha caído, bien del dominio, bien de la IP. Bueno. Algo que no he comentado es que la reputación de la IP y del dominio es una tupla, no van por separado. Es decir, sí puede ser que la reputación de la IP esté mal y la del dominio esté un poco mejor, pero una afecta a la otra. O sea, siempre van alineadas. Tienes que tener una buena tanto reputación de dominio como de IP para que las cosas, digamos, vayan bien, va alineada. Vale.
Imaginemos que has hecho tus campañas de email marketing y que de pronto empiezas a tener muchos problemas y que tu reputación, estás viendo que tu reputación está cayendo. Vale, quieres recuperarla. Lo primero de todo es que hay que entender que no existe un modo mecánico e inmediato de recuperarla. O sea, no es mañana hago esto y fin, problema solucionado. No, tenemos que hacer una serie de pasos y una estrategia para recuperar esa reputación en el corto o medio plazo. Las caídas de la reputación pues se deben un poco a lo que he comentado antes, a que hayas tenido demasiados usuarios que se hayan dado de baja, aunque no hayan leído tus mails, a que no tengas clics, a que te hayan marcado como spam, eh, a que tengas un HTML incorrecto, incluso has podido comprar lista de bases a terceros, que es algo que no recomiendo, y has empezado a hacer campañas a suscriptores de listas de bases de terceros compradas y con estos suscriptores no has tenido nada, no tienes nada de engagement y encima te han marcado como spam. Además, esto es peligroso porque esas listas de bases de datos compradas pueden tener spam traps. Impactar contra una spam trap es lo peor que te puede ocurrir en lo relativo a la reputación. Te baja completamente, se te cae. En cuanto a lo de los spam traps, no voy a entrar a explicar qué son las spam traps, porque también hay un webinar que podéis consultar en el YouTube de MDirector, explicando qué son las spam traps, cómo evitarlas, etcétera. Vale, entonces la mejora de la reputación solo se consigue empezando a aplicar de nuevo buenas prácticas y con mucha paciencia. No vais a ver resultados en 3 días. Lo veréis que la reputación empieza a avanzar semana tras semana y empieza a subir y vuestros emails empiezan a tener buena interacción a lo largo del tiempo. Básicamente la clave, como digo, es la palabra mágica, el engagement. Hay que volver a conseguir engagement con los suscriptores y eso hará que la reputación vuelva a subir. Una cuestión que hace a veces pretende hacer la gente para resolver el problema de la caída de la reputación de la noche a la mañana es, bueno, pues como tengo la reputación del dominio súper caída y de la IP también, porque como he dicho es una tupla, pues cambio tanto el IP como o el subdominio, el dominio. Compro otro dominio, pongo el subdominio y me pongo otra IP y empiezo a enviar de nuevo con todo cambiado para engañar a los diferentes clientes de correo. No vais a engañar, no vas a engañar a nadie, porque haciendo eso tienes que recuperar de nuevo reputación, porque tienes que hacer un proceso de calentamiento, otra vez que tus clientes vuelvan a reconocerte como marca y además si encima estás enviando el mismo base de datos sin hacer una estrategia de segmentación, impactando a usuarios que no tienen compromiso contigo, que no quieren ver tu email, vas a tener los mismos resultados. Si sigues haciendo las mismas malas prácticas, por mucho que cambies el dominio y la IP, los resultados a corto plazo van a ser los mismos y tu reputación va a volver a caer. O sea que esa no es una solución. Vale, el primer paso para incrementar la reputación cuando ves que se te ha caído. Bueno, tengo mi base de datos y es lo primero es parar los envíos a aquellos suscriptores que tengan reputación cero, que son los inactivos. Como hemos visto en el algoritmo anterior, los ceros es que no nos han abierto en 60 días y además en más de 60 días y además que no le hemos enviado y además les hemos enviado 10 emails y 60 días. Eso se va a reputación cero, digamos que son de suscriptores inactivos, que no tienen ningún tipo de actividad, con interacción con nuestro email. Pues cojo mi base de datos y le pongo a estos suscriptores de reputación cero haciendo una lista aparte, ¿vale? Y los paro de enviar a esos. Al resto con los que sí que tengo engagement, pues los voy a seguir enviando, aunque teniendo cuidado también en función de la reputación. Los dejo sin enviar durante un tiempo y si, por ejemplo, en esa lista de usuarios de reputación cero tengo, no sé, 1000, ¿vale? Pues hay que hacer técnicas de recovery. Si yo estoy haciendo envíos normales al resto de la base de datos, a estos, en lugar de enviar
a toda la base de datos por probar de reputación cero un día para ver a los que recupero. No, no hacer eso, no enviar a todos los usuarios de reputación cero como si estuviéramos haciendo envíos normales. Hay que hacerlo en porcentajes. Pues primero enviar, por ejemplo, 100, si va bien 200, porque estos usuarios que no tienen engagement son más propensos a marcarte como spam y a dañar aún más tu reputación. Entonces hay que hacer campañas de recovery muy, muy controladas en el tiempo, no hacerla todas las semanas. Bueno, a lo mejor puedes hacer una campaña de recovery de 100 suscriptores esta semana y luego las siguientes ves resultados que tu reputación no se haya dañado, ves las estadísticas de recuperación, si te han abierto, han hecho clics, has recuperado alguno de estos suscriptores y si ves que te ha ido muy mal, intentar ajustar este tipo de estrategias de recovery sobre los usuarios de reputación cero. ¿Vale? Especialmente también porque estos usuarios pueden también estar al marcarte como spam, hacen que esto se contagie al resto de tu base de datos. Entonces, queremos controlar mucho que a los suscriptores de reputación cero lo que se le envíe de forma muy controlada en cuanto a volumen y frecuencia temporal. Vale, luego el segundo paso que estamos enviando nuestra base de datos a los usuarios que tienen buena reputación y con los que sí que tenemos engagement y hemos apartado a los usuarios inactivos. Durante, aquí he puesto que sigamos enviando a los usuarios activos de reputaciones 3 o 4, 5, 3, 4 y 5 durante 3 semanas y aparcar a los de reputaciones 0, 1 y 2, apartarles. Bueno, esto no es milimétrico, no se tiene por qué hacer siempre. Esto es un poco un ejemplo guía que sí que que sí que funciona, puede funcionar, pero se puede cambiar en función de resultados, ¿vale? Se puede enviar durante 2, 3 semanas a los reputación 3, 4, 5 y luego, después de esas 3 semanas, empezar a meter usuarios, campañas de recovery muy controladas en frecuencia y en volumen de envío a los usuarios sin actividad y también ir incluyendo sobre estos envíos a los de reputación 1 y 2. Como digo, esto no es una receta. Hay que ver también el volumen de usuarios que tenemos en cada una de las reputaciones, porque a lo mejor tenemos muchos usuarios en reputación 5, pero no muchos en reputación 1 o muchos en reputación 2 y no muchos en reputación 5. Entonces esto hay que evaluarlo en función de cómo sea el volumen de suscriptores que tienes en cada una de tus reputaciones. Pero así como en global, pues eso, parar primero de enviar a los de reputación 0, seguir enviando a los de reputación 3, 4 y 5 y luego pasadas 3 semanas empezar a meter en porcentajes a los reputación 1 y 2 y con técnicas de winback muy, muy, muy controladas a los de reputación 0, que son los más susceptibles de marcarnos como spam. En cuanto a la base de datos, algunos tips generales es limpieza y validación de la base de datos constantemente. En MDirector, evidentemente, a los suscriptores que se dan de baja o marcan como feedback loose, se da de baja automáticamente y ya no se les puede enviar. Pero aparte, por ejemplo, si tenéis una nueva base de datos que no estáis seguros si está limpia en cuanto a sintaxis o que los correos realmente existan, entonces, hay plataformas en el mercado que podéis contratar, ¿no? Vais a la plataforma, ponéis limpieza, validación, higiene de base de datos y se paga y entonces os da un reporte de las direcciones que son válidas y que no son válidas. Hay veces que esto no es necesario hacerlo porque se trabaja con una base de datos al principio, se hace solo al principio y luego los suscriptores nuevos que van entrando van por goteo y al mandarles el welcome email ya valida la dirección, pero hay veces
pues tienes una base de datos, pero de pronto tienes un volumen de base de datos nueva que quieres incluir por diferentes circunstancias, pero que no estás seguro si está limpia o validada o si esas direcciones de correo siguen existiendo, hay alguien detrás o no, etcétera. Entonces, es recomendable hacer esta limpieza de base de datos. Mejorar el contenido de las campañas, cosa que ya he comentado antes, en lo relativo al call to action, a mandar, no evitar enviar contenido irrelevante para los suscriptores o poco atractivo, que el HTML sea correcto, etcétera. Porque todo esto, las palabras spam, todo esto nos puede enviar a la papelera o directamente a la carpeta de spam. Vale, usar, y esto es súper, súper mega recomendable porque como he dicho antes, para medir si estás en un blacklist, que es una de las peores cosas que te puede pasar en lo relativo al email marketing, porque entonces te bloquean y te da rebotes todo. Pero es fácil, eso es fácil medirlo con herramientas de MX Tool y otras tantas, ¿vale? Pero en lo relativo a la reputación es más complicado, lo de saber las KPIs, se hace mediante las métricas que estás teniendo en tus envíos, pero también tenemos la magnífica herramienta de Google Postmaster Tool, que yo invito a todo el mundo a darse de alta con su dominio ahí y que ahí sí que nos dan unas KPIs bastante, bastante buenas en lo relativo a nuestra reputación sobre lo que enviamos al dominio de Gmail, solo a ese dominio Gmail. Para otro tipo de clientes de correo que no son Gmail, pues actualmente no existe una como Postmaster Tool. Tenemos en Outlook Hotmail el SNDS, pero bueno, el SNDS es para ver los feedback loops, los reportes de spam que recibes por IP y te da esa información, pero no te da una información de reputación mala, buena, pésima, como lo hace Postmaster Tool, que te da una interfaz gráfica con la reputación bastante, bastante buena. Esto es más otra vez analizar métricas. Luego en Yahoo también tenemos la implementación del feedback loop de Yahoo, que tampoco da información, pero ahí lo que sí que se puede hacer, pero esto ya queda de la mano de los ESP de plataformas como MDirector. Tanto el SNDS como el Yahoo Feedback Loops es también lo que hacen es reportarte los feedback loops cuando te marcan como spam, pero esto es algo que se gestiona por detrás las plataformas como, pues eso, como nosotros. Pero el Postmaster Tool de Google sí es recomendable y es bastante intuitivo, bastante bueno y te da una visión de cómo está tu reputación y bastante interesante y que te puede ayudar mucho. La máxima en cuanto a lo relativo a cómo incrementar la reputación es, básicamente, tienes una malísima reputación, te están cerrando conexiones, entrando en spam, como he dicho, enviar menos volumen de emails, no saturar las bandejas de entrada, especialmente sobre aquellos suscriptores sobre los que no tenemos engagement, los de reputación cero. Y la segunda máxima, o un poco del hilo, la misma, ¿no? No enviar mails que puedan pecar de ser considerados como spam, como he dicho, con un buen HTML, newsletter atractivas, usando segmentaciones, enviando por bloques y todo esto aplicando muchísimo tiempo y paciencia. Lo más importante, como siempre, es la palabra mágica de recuperar el engagement y tener engagement, compromiso de tus suscriptores para que la reputación otra vez mejore y empieces a ver mejores métricas de nuevos y mejores resultados en tus campañas de email marketing. Por mi parte, terminado. Muy bien, María, pues muchas gracias. Bueno, pues nada, genial. Espero que os haya sido súper práctica la exposición de María, que seguro que sí, porque sabe mucho sobre esto, como habéis podido comprobar. Así que nada, esto que os comentaba al principio, de que vais a recibir al final de este webinar este recurso extra de checklist de 5 buenas prácticas, ¿vale? Os llegará pues eso, cuando lo enviemos pasado un tiempo ahora después del webinar. Si quieres, María, pasa al siguiente
Bueno, esta soy yo para que podáis contactarme, como os va a llegar también esta presentación, pues que podáis contactar conmigo a través de mi LinkedIn o lo que necesitéis. Ya sabéis que yo pues os puedo ayudar a la hora de detectar necesidades, pues bueno, proponer alguna solución a algo que necesitéis y guiaros en cualquier momento. ¿Tenemos alguna preguntita? Entonces, ahora os comento esto del descuento también, pero una persona que está en el webinar nos pregunta, María, si existe algún listado de palabras spam más comunes. Sí, bueno, en internet, en Google, tú pones o en el mismo chat GPT, que ahora casi la gente lo usa más que Google, yo soy una de ellas además, pues podéis poner, dame un listado de palabras de spam, incluso lo hacen por año, o sea, esto es muy curioso, ¿no? Porque parece que las palabras de spam cambian año tras año. Las palabras, top palabras de spam a no usar en el 2025, en el 2024. Y en internet vais a encontrar un montón de listados enormes de palabras a intentar evitar por todos los medios. Yo como he dicho, lo fundamental es el engagement, ¿no? Pero si no tenemos ese engagement, lo segundo fundamental es evitar parecer que somos unos spammers. Y para intentar evitar parecer que somos unos spammers es intentar, la palabra spammer, perdón, pero es muy fea, pero bueno, eh, intentar evitar estas palabras con buenas prácticas. No poner en el subject cosas como gratis o financiación, porque las palabras relacionadas con el mundo de la banca son muy susceptibles relacionadas con el mundo del dinero son muy susceptibles de pecar como spam. También los porcentajes y también hay que tener mucho cuidado con los emoticonos. Y las exclamaciones por todos lados. Y los emoticonos también, tened cuidado con los emoticonos y casi a veces es mejor un poco evitar en los emoticonos, a no ser que veas que tenga un buen engagement y que ese emoticono funciona bien, ok. Algo también que os puede ayudar mucho, si veis que, bueno, no me queda claro, quiero lanzar esta campaña con este subject y también para el body del mensaje y este otro subject. En la plataforma de MDirector tenemos la posibilidad de usar el test A/B, pues un porcentaje de los mails con este tipo de newsletter y este subject y test A y el test B distinto y ver cuál de las dos newsletters funciona mejor y así también os dais un poco cuenta de por dónde pueden encajar las cosas para vuestras campañas de email marketing. Pero como digo, palabras de spam, te metes en internet y te las van a dar hasta por años. O sea, hay un listado tremendo. Como digo, si tienes engagement y no haces cosas raras, eh, tus suscriptores no te van a marcar como spam por usar una palabra prohibida, entre comillas. Ya. Perfecto, muy bien. Bueno, creo que había alguien más que tenía alguna duda. Si podéis plantear las preguntas por el espacio de preguntas que tenemos habilitado, como han hecho en este caso con con el tema de las palabras de spam, os lo agradecemos. No sé si tenemos alguna más, de momento nada. Mientras tanto, bueno, por si acaso hay algún rezagado que esté pensándose alguna pregunta, os voy comentando lo del descuento que tenéis disponible. Los 20 primeros canjes, como veis en la presentación, pues bueno, están disponibles para el descuento, ¿vale? Que tenéis un 10%, es aplicable al primer pago que hagáis, ya sea pues la primera mensualidad o para el año completo, que también tiene un descuento además adicional, con lo cual pues os podéis beneficiar de ello sin ningún problema. Vamos a ver, Sergio ha comentado qué porcentaje de entrega es válida, me comentan, María. Sí, lo he dicho a lo largo de mi presentación. A ver, como depende mucho también de tus características, ¿no? Pero digamos que como estándar del mercado de apertura, un 30% ya consideraríamos que es una buena apertura. Por debajo de eso, si no has hecho malas prácticas, tu base de datos es legítima, la has obtenido de modo legítima, no está comprada a terceros, etcétera. Son suscriptores, pues esos que conoces, que tienen compromiso contigo.
Por debajo de eso, menos de un 30-25%, sobre todo 30, y ya empezaríamos a ver señales de alerta de que el engagement está bajando y tus suscriptores están perdiendo compromiso contigo y habría que ver qué es lo que no está funcionando, por qué no te están abriendo, por qué no están interesados más en tus newsletters, etcétera. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Si eres, este ejemplo lo he puesto alguna vez, una ONG, pues ya ha estado mandando emails a sus suscriptores durante 2 años o un año, ¿no? Solo sobre el tema del conflicto en Palestina e Israel, pues a lo mejor ya sus suscriptores y no envían de otro tipo de topics, de asuntos importantes en el globo, ¿no? En la Tierra, pues a lo mejor sus suscriptores están perdiendo, ves que han tenido un buen engagement al principio de cuando empezó el conflicto, pero ya no lo tienen. Y entonces, pues a lo mejor habría que enviar newsletter con otro tipo de contenido que pueda no dejar al margen el otro, en este caso, ¿no? Pero depende todo del caso, pero pues con otro tipo de contenido interesante también para más global, más interesante, que no siempre sea el mismo contenido. Es importante que no siempre sea el mismo contenido porque hay gente que lo que hace, sobre todo en publicidad, es enviar la misma newsletter repetidamente, sí, día tras día, semana tras semana. O sea, eso no hay que hacer, así se van a cansar de ti. Y tan mal es enviar poco como enviar mucho. Lo que no puedes hacer, como digo, hay que mantener una cadencia y frecuencia en el tiempo. No vale enviarme 200.000 emails hoy, parar un mes, de pronto enviar 100, de pronto otros dos. No, no, no. Eso es visto como prácticas de spammer. Eso no les gusta nada a los clientes de correo. Hay que mandar una cadencia, hay que mantener una cadencia en el tiempo. Y por ejemplo, otra cosa que yo suelo recomendar es que, por ejemplo, si me envías newsletters semanalmente, pues si envías newsletters semanalmente, coge a los suscriptores que durante los últimos 30 días hayan sido más activos. Si las envías semanalmente, a los 60 más activos. Si las envías mensualmente, a los 180 días más activos. No sé si me he explicado bien. No me quiero alargar, es mucho tema. Perdón. No, está bien, María, está bien, no te preocupes. Sí, además para eso está esta parte, ¿eh? Para resolver dudas y oye, tú sabes mucho de estos asuntos, o sea que genial. Vale, Javier nos está comentando un poco pues que no existe un mal porcentaje, efectivamente, todo depende de las características, hora, asunto. Efectivamente tienes razón, Javier, que depende de muchas cosas y como comentaba María. También nos preguntaba otra persona, Cristian, si puedes repetir cuál es el precio de la suscripción mensual y trimestral. Si quieres, Cristian, te puedes poner en contacto conmigo para ver un poco pues, las opciones que tenemos de tarifas porque va en función de vuestras necesidades. Puedes buscarme en LinkedIn como María Gris y ahí seguramente pues, me encuentras disponible, me escribes un mensaje y sin problema hablamos. Ya te digo, seguramente pues depende de lo que tú necesites. Tenemos opciones desde muy pocos emails al mes hasta muchos. O sea que hay opciones para todo tipo de volúmenes. ¿Qué se puede hacer? Dice un asistente anónimo si tengo una base de datos que no conozco su origen. ¿La utilizo o no la utilizo para emailing? Vale, primero lo fundamental es ver el volumen de base de datos que tienes y no sabes el origen. Entiendo que suele ser una base que has adquirido de terceros o por ahí y vale, una vez tienes ese volumen, lo segundo y también primero en el primer paso fundamental es usar una plataforma de validación e higiene de base de datos. En el mercado hay un montón de plataformas de validación e higiene de base de datos. Ahí se paga, subes tu base de datos ahí y validas todos tus mails. De ahí te quitarán todos los que son hard bounces, direcciones inválidas. También, aunque las spam traps es prácticamente imposible de detectar, pero también detectarán las posibles spam traps que tengan en la base de datos en concreta de la plataforma que estés usando.
También si tienes role accounts en la base de datos, fíjate mucho si tienes role accounts en la base de datos, que hay, eso suele ocurrir, que se compran lista de bases de terceros y todos son role account. O sea, toda tu base de datos es role account. Info arroba no sé qué, administración arroba no sé qué antos. A ver, las role accounts son muy susceptibles de que esos emails lleguen a la nada, te marquen como spam y tu reputación se vaya mal, todo mal. Entonces también fíjate, y también en las plataformas esta de validación y higiene de base de datos lo que hacen es quitarte errores de sintaxis, bueno, direcciones no válidas. Fundamentalmente, si lo primero, volumen, ver qué volumen tiene, fijarte cuántas rolas account tiene, si tenemos, si es todo roll account, si eso es todo roll account, mira, o sea, yo no usaría una base de datos llena de roll accounts. O sea, Mm, raro, eso es raro, una base ya es rara, ya empiezas a sospechar que eso no es muy legítimo. Y luego aparte, eso, no, aparte no, fundamental, hacer una limpieza y validación de la base de datos. Si yo tengo un listado tremendo de bases de datos, perdón, de plataformas para limpieza de bases de datos, según precio, según que sean más buenas, menos buenas, región, etcétera. Y también se me puede preguntar, se me puede contactar o a María Gris y yo te paso todas las plataformas y ya la que gustes usar, pues la mejor será. Y luego, cuando empiezas a enviar, bueno, si es una base de datos que no sabes si tienes, que bueno, seguramente no tienes desde adquisición no legítima, digamos, o a legítima, pues tienes que empezar a enviar muy poquito porcentaje de emails e ir subiendo con el tiempo para ver si a esos contactos, si la base realmente funciona, si realmente tienes aperturas, si abren tus mails y conversiones. Y hay que empezar con, digamos, un plan de calentamiento, no como tal, sino para la base de datos, pero sí plan de calentamiento, y ir progresivamente subiendo en el tiempo. Perfecto. Carlos, nos comentas plataformas de validación de base de datos. Si quieres lo mismo que he comentado, creo, a Cristian, me puedes agregar en LinkedIn y nos ponemos en contacto vía email también y yo te puedo proporcionar el listado que tenemos de los que pues, conocemos y creemos que son mejores. Veo que también hay una persona que se llama Javier. Si tienes varias dudas, creo que lo más óptimo es que como nos vamos de tiempo, no tenemos más tiempo en el webinar. Nos puedes escribir un email o contactar con nosotros por el email que ha puesto en la siguiente slide, me parece María Luisa, en soporte. Si tienes algunas consultas concretas que necesites transmitirnos para pues, poder explicártelo bien con más tiempo y más enfocado a tu necesidad puntual, ya que no nos queda mucho tiempo y bueno, pues no podemos dedicar más tiempo a esta parte, lamentablemente. Es un tema que da para mucho, lo tengo en cuenta, entonces sin problema, nos contactáis. Ya os digo, tenéis mi LinkedIn, también podéis contactar con nosotros por soporte y por supuesto a la dirección de info habitual donde podéis contactar con cualquiera de nosotros. Perfecto, pues muchas gracias a todos. Estaremos pronto pues, impartiendo más webinars. Todos los meses vamos a dar alguno pues, que es de mucho interés para las personas que realizáis actividades de email marketing. Así que nada, nos vemos en otra. Muchas gracias, María Luisa, y Gracias gracias a todos a los todos. asistentes. Un saludo. Hasta luego.